Entonces nosotros habíamos quedado la otra vez en que el sistema nervioso autónomo tenía cierto tipo de control sobre las vísceras, pero había un control que también era periférico y que era hasta cierto punto voluntario, hasta cierto punto. Este sistema nervioso somático integra las respuestas de temperatura, visión, gusto, olfato, dolor, presión y tacto, y va a generar respuestas. Estas respuestas están asociadas al sistema nervioso periférico, obviamente, y están asociados a los que son reflejos de tipo motores, tal como el efecto que yo le hablaba de tocar algo caliente, o en este caso cuando a este caballero lo pica una abeja. O sea, se detecta eso y se genera una respuesta muy rápida. Entonces, este reflejo motor es una respuesta que está estereotipada, es decir, que está bien determinada, que es bien característica y que lleva información sensitiva, ya sea dolor, presión, calor, temperatura, etcétera, y lo lleva a las redes de la médula, es decir, esta información viaja hacia la médula y genera una respuesta. Entonces, la neurona sensitiva hace sinapsis con una interneurona que integra la información. 2. Si procede, la interneurona estimulará las motoneuronas alfa, que estimularán a su vez las fibras musculares esqueléticas. ¿Por qué hablamos de una motoneurona alfa? Ya no hablamos de una neurona que es preganglionar y una neurona que es postganglionar. Acá hablamos de una motoneurona que inerva directamente el músculo esquelético, y de esa forma genera una señal que va a llevar como respuesta contracción muscular, ¿ya? Y además la información es enviada al encéfalo para que uno dé cuenta de la decisión que se ha tomado a nivel medular. Es decir, usted toca algo caliente, retira la mano en respuesta a que eso estaba caliente, y a nivel del encéfalo se da cuenta uno de por qué uno ha retirado la mano del estímulo. Este sistema nervioso somático está compuesto por nervios que van a canalizar toda la información. Es decir, cuando decimos nervio, vamos a decir que tenemos neuronas aferentes, que están en las articulaciones, en los tendones, en la piel, en el uso neuromuscular, perdón, y que estas van a llevar la información hacia el sistema nervioso para que sean parte de la percepción, ¿verdad? La división aferente es la que lleva la información. La primera neurona siempre va a ser aferente. Si la mide a nivel interno, es no consciente y va a tener como respuesta mantener la homeostasis. A eso se le llama aferencia visceral. Y si es del medio interno o externo y es consciente, nosotros vamos a llamarlo una aferencia que es de tipo sensorial. Es decir, superficial somática o somestésica, profunda si es de propiocepción, por ejemplo, de los músculos, de las articulaciones, de la piel y algunos sentidos especiales. ¿Por qué hablamos de esto? Porque, por ejemplo, cuando usted, no sé si le ha pasado alguna vez que van leyendo algo o van revisando el WhatsApp mientras bajan una escalera y piensan que hay un escalón más y como que dan un paso en falso. Entonces, inmediatamente se activa un mecanismo reflejo para evitar que ustedes se caigan y ustedes se tambalean, hacen algún movimiento tipo equilibrista para poder evitar caerse. A eso se refiere con ese estímulo y con ese procesamiento que se da a nivel del medio externo. Y esos son causantes de los receptores que ustedes tienen en el uso neuromuscular y los receptores de las articulaciones. Los receptores sensitivos están altamente especializados. Fíjense la diferencia entre los terminales nerviosos versus otro tipo de receptores. Acá tenemos un receptor neuronal simple que probablemente sea de dolor. El axón está bien mielinizado, no tiene mielina y las terminaciones nerviosas están libres. En cambio, acá usted tiene otro tipo
de neurona en la cual tienen capas de tejido conectivo protegiendo las terminaciones nerviosas, vainas de mielina, tienen un cuerpo celular y tienen también acá axón libre. La gracia de esto es que probablemente esto esté altamente especializado para algún tipo de respuesta. Después vamos a ver qué pasa con el potencial de acción en estos tipos de células especializadas. Y lo otro, tenemos otro receptor que es sensorial, el cual también realiza sinapsis, pero ustedes pueden ver que acá hay vesículas sinápticas. No sé si se ve bien en el dibujo, pero por lo menos está señalado. Es decir, que es capaz de liberar neurotransmisores. Entonces, ¿cuál es la gracia de estos tres ejemplos de receptores sensitivos, ya sea de dolor o de estas células especializadas? Que si detectan una señal van a producir un potencial de acción y eso va a estimular que se produzca una respuesta a nivel de las neuronas. ¿Cómo podemos clasificar? Según función. Tipo de energía que traducen. Los fotorreceptores son aquellos que van a traducir luz. Los mecanorreceptores, desplazamiento y también fuerza. Y por otro lado, según el origen de los estímulos, vamos a tener esteroreceptores para estímulos externos y los propioceptores que nos van a traducir el posicionamiento del cuerpo en el espacio. Es decir, dónde me encuentro ubicado, si es de manera horizontal, vertical, en cuclillas, etc. ¿Alguien tiene una pregunta hasta el momento? Seguimos entonces. Entonces, si hablamos de que vamos a producir un potencial de acción en respuesta a un estímulo, tenemos que también incorporar un nuevo concepto, que es el de traducción de la señal, traducción de una señal sensorial a una señal eléctrica. Entonces acá tenemos información de receptores sensoriales que pueden ser de diversa naturaleza, temperatura, presión, dolor, etc. Y como el sistema nervioso solo va a reconocer señales eléctricas, necesitamos un convertidor para traducir la información y transformarla a una señal eléctrica. Entonces, la energía, que es la información que se va a recibir desde el medio externo, mediante un receptor que va a traducir esa energía potencial de acción, se va a transformar en energía eléctrica que va a producir un potencial de acción. Y eso lo va a hacer, el transductor va a ser un receptor específico. Entonces, ¿cómo ocurre la integración sensorial a energía eléctrica? El estímulo, que en este caso va a ser calor, va a modificar físico-químicamente una membrana. Una membrana que va a ser, por ejemplo, de un receptor de temperatura, de un termorreceptor. Esto va a originar que la permeabilidad de la membrana al potasio y al sodio cambie. Va a haber difusión de esos iones y eso va a producir una modificación del potencial de membrana del receptor. Y cuando este receptor cambie la permeabilidad, va a generar un potencial de receptor o generador. Y como yo les dije en la clase de potencial de acción donde veíamos la sinapsis eléctrica, están muy juntos. Hay gap junction entre este tipo de receptores especializados junto con los axones de las neuronas que queremos depolarizar. Y de esa manera vamos a activar, vamos a producir un potencial de acción que va a aumentar por encima del umbral y finalmente se va a producir una descarga del potencial de acción que va a llevar esa información hacia el cerebro, que es el centro integrador. Y nosotros probablemente esta información va a recorrer hasta el área donde se sensa la temperatura. O en caso de que sea un estímulo muy fuerte, puede llevar incluso a las áreas que también llevan el dolor.
Entonces, ¿cómo ocurre esa transducción sensorial? Estamos acá. Modificación química de la membrana, cambios de permeabilidad y difusión de iones. En esta parte estamos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un corpúsculo de Pacini que es un mecanorreceptor, es un receptor de tacto, donde el hecho de producir esta presión en la piel, como ocurre acá, va a aumentar la permeabilidad de esta membrana al sodio. Va a entrar cargas positivas dentro de esto y eso va a generar una depolarización de la membrana y cambio en el potencial de acción. Entonces, el potencial generador es el potencial del receptor y es un potencial que es local, porque se produce en el lugar donde yo estoy produciendo la estimulación. Y eso va a desencadenar un potencial de acción en la zona del axón que se está comunicando con el receptor, produciendo que se active la señal eléctrica y que la señal viaje hacia la médula. ¿Quedó claro eso de los receptores y de los potenciales? Si en el ejemplo de la prueba fuera, por ejemplo, temperatura, sería lo mismo. Si fuese, por ejemplo, luz, también sería lo mismo. Vamos a explicarlo con luz ahora. Entonces, por ejemplo, esto es un ojo, por si acaso. Entonces, y eso es una vela, por si acaso. Entonces, esta vela lo que va a originar es que en el ojo se produzca luz, aumente la intensidad de la luz, ¿ya? Eso en el ojo va a tener unos receptores específicos, ¿ya? Estos receptores específicos los voy a dibujar así. Estos receptores de los cuales yo me refiero son células, ¿ya? No es como si fuese un receptor de membrana o una proteína o un receptor nuclear, no. Cuando nosotros hablamos de receptores de luz, si hablamos de receptores de presión, si hablamos de receptores del medio interno, nosotros nos estamos refiriendo a células especializadas, ¿ya? Y estas células especializadas tienen canales iónicos, tienen núcleos, etcétera. Tienen un organelo acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como todas las células, estas están rodeadas por sodio, ¿ya? Y dentro van a tener potasio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La señal, si esta intensidad de luz aumenta, esto va a proporcionar una intensidad mayor que en estas células especializadas, va a abrir canales de sodio. Y esa apertura de canales de sodio va a producir que entre sodio y se produzca una depolarización de la membrana y ocurra un potencial de acción. Ese potencial de acción que se produce acá va a originar que neuronas que tengan comunicación directa con estos receptores especializados, esto aquí es una neurona, como aquí se produjo un potencial de acción, que es el que está acá, ese potencial de acción se va a propagar por toda la neurona, ¿cierto? Depolarizándola, y esta neurona va a hacer sinapsis con una segunda neurona que va a llevar información finalmente a una tercera, una cuarta y finalmente al cerebro. ¿Y eso para qué? Para detectar que aumentó la intensidad de luz. Lo mismo ocurre en el caso anterior con la presión, ¿cierto? Acá tenemos que aumentó la presión en estas células especializadas, que son los corpúsculos de Pacini, y produjo, fíjense bien, que las cargas positivas que estaban afuera, que son principalmente sodios, ingresen a la célula. Acá
se produce un cambio en la permeabilidad de la membrana que va a hacer que el potencial de membrana se vuelva un poco más positivo. Y posteriormente van a alcanzar el umbral y producir el potencial de acción. Y ese potencial de acción va a estimular a esta neurona que está acá. Esta neurona que está haciendo contacto con ese corpúsculo de Pacini. Y de esa manera se va a detectar y se va a enviar ese cambio eléctrico que se produjo por el aumento de la presión acá. ¿Se entendió ahora? Natalia, depende. Si estamos hablando de un receptor que es capaz de sensar la luz, el aumento de la luz va a abrir canales de sodio. Y correcto, Macarena. Para cada uno de estos receptores va a tener que depolarizarse y va a tener que entrar sodio. De esa manera ocurre la transmisión independientemente del estímulo que la genere. Exacto. ¿Y por qué independientemente del estímulo que la genere? Porque el estímulo es distinto, la célula especializada es distinta, pero los canales de sodio son los mismos. Y todas las células van a tener afuera una mayor cantidad de sodio y una menor cantidad de potasio. Entonces va a ocurrir el potencial de acción tal cual ocurre en las células musculares, las células cardíacas, en las células del cerebro, en las células de la piel, etc. ¿Quedó claro, cierto? Súper. Contracción muscular. Dentro de la otra función que tiene este sistema nervioso somático, tenemos la función motora. Tenemos dos tipos de movimientos. El primer movimiento es el movimiento que es voluntario y que es captado, sensado por el cerebro y producido en el cerebro, por ejemplo, el correr. Y hay otros tipos de movimientos que son involuntarios. El respirar, que es un proceso que se genera y se mantiene en el bulbo raquídeo, es regulado en el bulbo raquídeo, y los movimientos reflejos que están dados por la médula espinal. Movimiento reflejo como tocar algo que está caliente y retirar la mano. Entonces estos movimientos, como dice acá, pueden ser voluntarios o involuntarios, dependiendo del lugar donde está siendo procesada la orden. ¿Cómo funciona el arco reflejo? Y esta diapositiva les tiene que quedar súper clara. Yo soy bien majadero en esto, siempre doy el mismo efecto y el mismo ejemplo para que ustedes se aprendan bien este tipo de reflejo. Entonces, ¿en qué consiste? Nosotros vamos a tener un estímulo. Ese estímulo acá es tocar la cafetera caliente. Ese estímulo viaja por vía aferente sensitiva al sistema nervioso central, que en este caso sería la neurona que lleva la información de ese receptor que captó la temperatura caliente, llevó la información hacia la médula. La médula es el sistema nervioso central acá y es el centro integrador. Entonces, este receptor estaría acá, ¿cierto? Llevaría la información por una neurona sensitiva y eso va a producir en este centro integrador que es la médula, que la información se procese por una interneurona. Esa interneurona va a llevar la información hacia una tercera neurona que es parte de la vía eferente motora. Cuando uno devuelve la información desde la médula hacia el músculo, habla de vía eferente. Cuando uno lleva la información desde afuera hacia la médula, es vía aferente. Y eso va a llevar a la respuesta. Entonces, en este caso, la información está caliente, retirar el dedo sería la respuesta. Y eso estaría dado por la tercera neurona, que es motora, y que llevaría información hacia el músculo efector para retirar la mano.
Ya. Entonces, estos movimientos aparentemente, o esta función motora a nivel central, no es tan sencilla. El ejemplo que yo les di es uno de los reflejos que es más sencillo posible, ¿ya? La información es procesada en las vías piramidales y también es procesada en las vías extrapiramidales. Pero a grandes rasgos, cuando se produce algún efecto, hay una primera vía que es del músculo esquelético, ¿cierto? Que lleva la información, y esa información que es procesada en el músculo esquelético es para producir un movimiento que es brusco, ¿m? Que es muy distinto, por ejemplo, a hacer un movimiento más complejo como atrapar un balón de fútbol en el aire. O por ejemplo, cuando un tenista tiene que pegarle con la raqueta a una pelota que viene a cierta velocidad y va en cierta dirección y él tiene que ir a interceptarla, ¿ya? Es muy distinto ese reflejo motor al reflejo motor de retirar la mano. Es más complejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que, por ejemplo, si vemos este esquema de acá, el 8.22, nosotros tenemos el control motor de las neuronas que está a cargo de la información que tiene el cerebro medio y también asociado a los núcleos rojos y también asociados a el cerebelo. ¿Por qué mencionamos estos tres lugares? Lo mencionamos porque hay uno que es el encargado de producir el movimiento y el cerebelo, por ejemplo, es el encargado de corregir todos esos movimientos, hacer ajustes, ajustes espaciales. Por ejemplo, le va a pegar, pero ¿de qué forma le va a pegar? Le va a pegar un cabezazo, le va a pegar con efecto, le va a pegar, etcétera. Y la información de las vías espinales piramidales, ¿ya? Lleva la información de producir el movimiento, pero las vías que son extrapiramidales son las que se encargan de corregir el movimiento y hacerlo mucho más fino. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? La corteza cerebral, que va a producir un efecto, y después los otros tipos de núcleos que son mucho más especializados que van a corregir el movimiento, ¿ya? En caso que sean movimientos mucho más complejos. Entonces acá tienen que ver que no solamente participa una vía que es cerebral de la corteza, sino que también hay otros núcleos que participan en corregir el movimiento y hacer movimientos más finos, ¿ya? Para que ocurra ese movimiento o cualquier tipo de movimiento, ya sea desde el arco reflejo o también movimientos más complejos, nosotros tenemos una unión entre el músculo con la neurona. Entonces, por ejemplo, aquí en la sinapsis entre el axón y también de la fibra muscular esquelética. La transmisión de una señal desde la neurona muscular, perdón, la unión neuromuscular hasta el músculo esquelético induce la contracción, se llama transmisión neuromuscular. Esta es la neurona muscular, perdón, neurona motora inferior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa transmisión neuromuscular va a ser la que produce el efecto. El efecto en las fibras musculares, que obviamente la señal que se va a producir es de contracción muscular. Pero esto no es tan sencillo. Y acá tienen que poner un poco más de atención. Cuando yo produzco la contracción de un músculo, siempre en todos los órganos hay otros músculos que realizan las acciones contrarias. Entonces, las fibras musculares de este músculo, cuando se contraen, tiene que haber una segunda señal a nivel de los músculos de abajo, que esos se relajen. Porque si todos se contraen al mismo tiempo, se produce un calambre o una tetanización de
los músculos completamente, ¿ya? Y eso es muy doloroso e inactiva cualquier tipo de movimiento que se puede realizar, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que hablar acá de que la primera se tiene que contraer y la segunda neurona se tiene que relajar. Y para que ocurra la liberación de la información en estas fibras musculares, nosotros tenemos estas neuronas especializadas de la placa motora en donde tenemos mielina, nodo de Ranvier, y acá tenemos botones presinápticos o terminales presinápticos que van a liberar vesículas con acetilcolina, y esa acetilcolina en sus receptores va a producir contracción muscular. Entonces, si yo le hago un zoom a estos botones sinápticos que están acá, me encontraría con esto. Este es una neurona que tiene vesículas con acetilcolina y liberan acetilcolina al espacio neuromuscular, se va a unir a receptores, que en este caso son canales de sodio, abren estos canales de sodio, eso depolariza la membrana del músculo y produce entrada de calcio para que se produzca la contracción. ¿Alguien tiene alguna pregunta con lo anterior? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro entonces. ¿Cómo está conformada la estructura del músculo esquelético? Nosotros tenemos los músculos y estos músculos están formados por fascículos musculares. Es decir, si yo hago un zoom a las fibras musculares me voy a encontrar con estos fascículos, que son un conjunto de fibras musculares. Estas fibras musculares están conformadas, si yo vuelvo a hacer un zoom, por fibra muscular, que son células multinucleadas, donde hay miofibrillas. La gracia de estas miofibrillas es que son filamentos de miosina y de actina. Entonces, ustedes saben que la unión de actina y miosina es la que produce en el citoesqueleto la contracción muscular. Entonces, son muchas actinas unidas a muchas miosinas. Y esta organización de los filamentos en la miofibrilla le dan el aspecto estriado, así como que tuvieron una especie de estrías. Entonces, obviamente, si nosotros lo pensamos a nivel micro, de menos a más, en estos filamentos de actina y miosina, cuando hay liberación de acetilcolina que viene de estas neuronas que son colinérgicas, se va a producir liberación de calcio. Ese calcio va a actuar a nivel va a liberarse del retículo sarcoplasmático y va a producir que se active la actina y la miosina produciendo contracción de las pequeñas miofibrillas, después de la fibra muscular, del fascículo y finalmente del músculo entero. Ustedes pueden ver aquí una segunda representación de la ultraestructura de la fibra muscular. Entonces, ¿cómo ocurre el acoplamiento de la excitación y la contracción? Porque yo les dije, hay una liberación de acetilcolina, esa acetilcolina abre canales de sodio, los canales de sodio se abren y producen que se depolarice, pero eso se tiene que propagar por la placa, llegar al umbral y finalmente ir al sarcolema y a los túbulos T para que se produzca la salida de calcio y junto con esto ocurra la contracción. Entonces esto tiene 4 etapas, ¿ya? La primera es que la membrana, cuando se depolariza, eso es por efecto de la acetilcolina y por apertura de canales de sodio, va a abrir unos canales que son canales de calcio tipo L. Y estos canales de calcio tipo L se van a abrir. Se va a acoplar el canal de calcio tipo L
y va a empezar a liberar calcio. Es decir, activamos el canal de calcio tipo L, empieza a liberar calcio. Ese calcio que está en el retículo sarcoplasmático va a activar la troponina C. La troponina C, ustedes saben que es parte de el mecanismo de contracción, ¿ya? Y finalmente, los canales de calcio van a producir que salga todo el calcio del retículo sarcoplasmático al terminal o al espacio, y eso lo que va a producir es que comience la contracción. Entonces, ustedes pueden ver aquí una microfotografía, básicamente se ve así. Acá tenemos los pequeños filamentos delgados y estas bandas que son los que van a producir que ocurra la contracción del músculo. Entonces, si yo tomo esto y le hago un zoom, voy a tener este mecanismo que tenemos acá, en donde tenemos actina, filamento de actina, la tropomiosina y el complejo de troponina. Volvamos atrás. Yo les dije acá que la troponina C se activaba vía liberación de calcio. Entonces volvemos aquí. Acá estamos esperando que este complejo de troponina se active. Tenemos calcio acá. ¿Lo ven? Este calcio que está acá se une, este que está acá, que está en azul, se une acá. Y se une acá. Y ese movimiento de tropomiosina en los sitios de unión va a producir, si yo le hago un zoom, va a producir esto. Que el complejo que estaba unido, ¿cierto? Que era TNT, tropomiosina, y el sitio de acción de miosina se active. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este sitio de unión a miosina va a quedar unido al calcio más la troponina C y se va a liberar esta cabeza, ¿cierto? Esta cabeza que estaba acá se va a liberar y va a unirse a este sector que es el sitio de unión a miosina, y de esa manera el músculo, o la fibra mejor dicho, no el músculo, esta es la fibra, la miofibrilla, va a tender a contraerse. Entonces, si tenemos esta cabeza de miosina, tenemos troponina y tenemos la activa G, vamos a tener este sitio de unión que está bloqueado, pero que en presencia de el incremento de calcio en el citosol va a unirse a este sitio de unión y eso va a generar que quede libre, esto se inactive y finalmente va a producir que hay un desplazamiento fuerte, ¿cierto? Ustedes ven acá que está como contraído y pegado, hay un desplazamiento fuerte hacia arriba y de esa manera se permite el desplazamiento de la fibra completa. Entonces, los pasos serían, primero, aumentar el calcio a nivel del citosol. Segundo, que el calcio se una a la troponina, que se forme el complejo la troponina-calcio y la tropomiosina empuje al sitio de acción de la G-actina, o de la actina G, mejor dicho, y la miosina se va a unir y va a actuar a nivel de el complejo, ¿ya? Y finalmente, todo esto, como esto estaba quieto y después se movió, va a hacer que este filamento se desplace hacia allá, ¿cierto? Entonces, esto va a resumir todo lo anterior. Ustedes pueden ver de que esto es bastante repetitivo, pero es que quiero que les quede bien claro de qué manera ocurre la contracción muscular. Nosotros tenemos el miofilamento de miosina, tenemos la molécula de G-actina, ¿cierto? Unido a todos estos filamentos, y tenemos que estar en 45 grados de ángulo, ¿cierto? El ATP se va a unir al sitio de acción de la miosina y la miosina se va a disociar de la actina. Ese ATP permite esta hidrólisis. Se va a liberar
fósforo inorgánico y va a quedar ADP, ¿cierto? ADP y fósforo inorgánico, porque acuérdense que el ATP se divide en eso, fósforo inorgánico más ADP. Posteriormente, la cabeza de miosina va a quedar en 90 grados. Estaba en 45, pasamos a 90 grados. Y después se va a relajar, perdón, se va a liberar el fósforo inorgánico y va a iniciar una especie de constricción. Y va a empujar el filamento hacia arriba, ¿cierto? Y posteriormente va a quedar de nuevo en 45 grados. Entonces, si nosotros lo vemos de manera mucho más dinámica, ¿se ve bien ahí la animación? Básicamente eso es lo que ocurre si es que nosotros juntamos todos estos procesos que ocurren dependientes de la tropomiosina, perdón, de la troponina C, la miosina, el ATP y el calcio. Entonces la primera pregunta que yo les podría hacer es, ¿qué molécula es infalible para que ocurra la contracción? Bien, el ATP. ¿Cuál otra? Bueno, la miosina es estructural. Si usted no tuviera miosina, tendría un problema genético y sería inviable. Farmacológicamente, ¿qué yo podría inhibir ahí? ¿O qué podría...? Mm, se están yendo muy a la complicada. El calcio. El calcio es bien importante. Claro que sí, Camila. El calcio. Es bien importante y todo esto no sería sin calcio, no podríamos producir finalmente que se produjera la contracción. ¿Cómo ocurre el término de la contracción? El sodio y el calcio y hay una bomba de intercambiador que va a devolver las concentraciones de calcio a los niveles que requieren. Recuerden que esto está en el retículo sarcoplasmático, entonces o ingresa dentro del sarcoplasmático o lo sacamos de la célula. Entonces hay un intercambiador sodio-calcio, una bomba de calcio, también tenemos bomba en el retículo y también tenemos calcio unido en el retículo sarcoplasmático y la calsecuestrina que se encarga de ingresar dentro de ella el calcio. Entonces, ¿qué tipos de fármacos pueden ser usados para la contracción muscular? Esto es solamente para que ustedes tengan una idea de que hay distintos fármacos que pueden regular la contracción muscular. Entonces, si nosotros hablamos del curare, el curare es una especie de neurotoxina que se encuentra en la piel o es secretada por la piel de algunos anfibios en el Amazonas y que se utilizaba en las flechas para cazar o también para tener una especie de guerra entre tribus rivales. Es un antagonista competitivo de acetilcolina, por lo tanto, inhibe la contracción muscular, porque estaríamos bloqueando los canales de sodio que se encuentran en la unión neuromuscular. La neostigmina, que es un fármaco que es utilizado como inhibidor de la acetilcolinesterasa y de esa manera aumentamos la acetilcolina y producimos lo contrario, una contracción más bien intensa. La toxina botulínica bloquea la liberación de acetilcolina porque se une a los canales de sodio y los inactiva.
y la hemicolina, que inhibe la recaptura de colina, y sin eso no podemos formar acetilcolina para producir la contracción muscular. Todos esos son utilizados de manera farmacológica para investigación o para la utilización en algunos, por ejemplo, antídotos para, por ejemplo, una intoxicación, ¿ya? Bueno, la toxina botulínica, el famoso Botox, que se lo utiliza alguna gente como para estirar un poco las arrugas de la cara, o también se utiliza como anestésico en la práctica clínica. Y aquí tienen, solamente por mencionar algunas enfermedades que pueden ser asociadas al problema de la contracción muscular: botulismo o el síndrome de Lambert-Eaton, o también enfermedades postsinápticas como la miastenia gravis, donde hay una destrucción autoinmune de los receptores de acetilcolina, y obviamente podemos bloquear estos anticuerpos, alterarlos o destruir esos receptores para que no ocurra esto. Las miopatías. Las miopatías son enfermedades graves del músculo y que la mayoría son genéticas. Por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne. Entonces es progresiva, tenemos problemas a nivel del músculo y por lo tanto no tendríamos una correcta contracción muscular. Y por otro lado, si hay alteraciones metabólicas del potasio, se pueden producir parálisis periódicas. Famosos calambres, yo les dije, que por contracción de ambos músculos al mismo tiempo, en caso de que, lo voy a poner en pantalla en blanco. Entonces, si nosotros tuviéramos acá un brazo, todo un brazo por si acaso. Entonces, aquí tenemos el brazo de una persona, aquí está la cabeza de la persona. Entonces, acá tenemos la contracción de este músculo, pero este músculo que se encuentra abajo tiene que estar relajado, ¿ya? Porque si están los dos contraídos, el brazo se pondría, por así decirlo, tieso por la contracción de ambos. Si se contrae este y se contrae este al mismo tiempo, no se podría mover el brazo por una parte y sería extremadamente doloroso, ¿ya? Entonces, ¿por qué pueden ocurrir alteraciones metabólicas del potasio? ¿Nos podrían llevar a ese tipo de calambre? Sí. Se da mucho que, como nosotros sabemos acá, de que tiene que haber ciertas concentraciones, tienen que haber ciertas concentraciones de potasio fuera de la célula y dentro de la célula, podemos llegar a interferir con el potencial de membrana que tiene el potasio y llevarlo a un nuevo equilibrio. Normalmente el potasio dentro de la célula está a 120 milimolar, 4,5 fuera de la membrana, fuera de la célula, y su potencial es de menos 85 milivolts. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando yo les explicaba del potencial de acción que se producía la hiperpolarización porque el potasio tendría que salir hasta tratar de alcanzar su potencial de equilibrio? Por eso que de menos 70 en una neurona podríamos llegar a menos 85, menos 90. Tratamos de llegar al potencial de membrana del potasio. Entonces hay unas patologías en donde nosotros tenemos problemas asociados a la hipercalemia. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta la concentración extracelular de potasio mucho más. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que como es la misma concentración dentro de la célula de potasio, vamos a llegar a nuevos potenciales de equilibrio. Fíjense de que menos 85 vamos a variar a menos 81 y menos 74. ¿Y eso qué consecuencia podría tener? Dejemos esa pregunta planteada. Si tenemos hipocalemia, tenemos más bajos los niveles de potasio de lo que deberíamos tener, de menos 3,5 a 2,5 aproximadamente, y fíjense que la hiperpolarización de la membrana
aumenta a menos 92, incluso a menos 101. Entonces les dejo planteado, ¿para qué problemas podría tener la hiperpolarización o la depolarización por cambio en el potencial de membrana del potasio? ¿Alguien me podría responder eso? ¿Se le ocurre algo? Melissa pregunta, ¿o sea, el mito de comer plátano para los calambres es real? Sí, es real. Eso es por deficiencia de potasio. Y ahí tiene la mitad de la respuesta que requiere para esta pregunta. Una hiperpolarización nos podría llevar a... Ojo, no tenemos plátano. Tenemos bajas concentraciones de potasio fuera de la célula. Hipocalemia. Baja el potencial o el nuevo potencial de membrana del potasio es mucho más bajo. Llegamos a hiperpolarización. Entonces la pregunta es, ¿cómo se produjo esto? Sí, son calambres, pero ¿por qué ocurre el calambre? Ya, ¿y la falta de potasio qué produce? A ver, vamos centrándonos. La idea es que ustedes en la prueba sean bien específicos en responder lo que yo les estoy preguntando. Entonces, vamos a poner la pantallita en blanco. Pantalla en blanco. Entonces, nosotros sabemos que, voy a dibujar un plátano. Aquí tenemos el platanito. Si nosotros tenemos mala ingesta de ciertos alimentos, podemos llegar a disminuir el potasio. Si disminuye el potasio extracelular, le voy a poner aquí E de extracelular, y el potasio intracelular, le voy a poner una I, es igual, se va a producir una baja del potencial de membrana del potasio. Potencial de membrana de potasio. Va a bajar, ¿cierto? Voy a poner BM. Baja. La pregunta es, ¿todo esto por qué me produce un calambre? ¿Por qué me produce un calambre? Abrí una hiperpolarización, ya lo dijimos, si eso es lo que ocurre, y Camila me dice, profe, podría ser que afecta en la hiperpolarización del impulso y cuesta que vuelva al equilibrio. Sea más específica, por ahí va la respuesta. Porque todo lo que dije anteriormente, volvemos a la pantalla en blanco, todo lo que dijimos abajo, así como si baja el potasio, hay un nuevo potencial de equilibrio, ¿cierto? Entonces vamos a tener un VM del potasio que va a ser distinto. Y por lo tanto, si yo tengo el potencial de acción, en donde la primera parte, supongamos que este es 70, negativo, la primera parte va a depender de sodio, 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 sodio. Llegamos acá a más 35, ¿cierto? Llega, bajamos, 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 bajamos. Y bajamos, bajamos. Y supuestamente nosotros deberíamos bajar hasta menos 90. ¿Cierto?
Deberíamos bajar hasta menos 90. Pero, como nosotros tenemos menos potasio, y este potencial de equilibrio bajó a 101, ¿cierto? 101. Esto sigue bajando, 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 y se hiperpolariza mucho más. ¿Qué consecuencia podría tener eso? Porque después esto tiene que volver a llegar al equilibrio que es 70. Esto que se produjo, que es esto lo voy a marcar así. Esto que está acá me produce un calambre. ¿Pero por qué? Eso es lo que quiero que ustedes piensen e interpreten. Vamos a ver la respuesta. Macarena me dice, o sea que no va a volver a su estado de reposo por la disminución del potasio. Va a volver, pero se va a demorar más. Paulina dice, al no haber salida de potasio, el sodio no ingresa. En realidad, sale más potasio del que debería haber salido. Camila dice, ya que hay menos potasio, no hay forma de nivelar el sodio. No, no va por ahí. Macarena dice, habrá un impulso muy rápido al momento de restablecerse y ahí se producirá el calambre, ¿o no? No. Entonces, como yo les dije que aquí había un nuevo potencial de equilibrio, entonces yo voy a dibujar este potencial de equilibrio, ¿cierto? Voy a tener acá más 35, voy a tener acá 70 y voy a tener acá menos 101 y acá voy a tener menos 90. Entonces originalmente el impulso nervioso, o el potencial de acción en realidad, el potencial de acción, lo que debería haberme dado es que de menos 70 se depolarice, alcance su umbral, baje y vuelva a la normalidad. Y en el caso de que haya una hipocalemia o una baja en los niveles de potasio a nivel extracelular, vamos a tener lo siguiente. Se produce el potencial de acción y cae mucho más. Y después vuelve. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a nivel de la célula? Que era lo que quería que ustedes se refirieran. A nivel de la célula, cuando yo esté a este nivel, es porque está saliendo potasio de la célula para poder compensar. Pero originalmente teníamos menos potasio que que debería haber habido, ¿cierto? Entonces sale más potasio, sale más potasio, sale más potasio, sale más potasio, sigue saliendo potasio y eso es lo que me produce esto. Hasta ahí estamos bien. Y luego, ¿qué tiene que hacer la bomba sodio-potasio? Tiene que sacar sodio, ¿cierto? Y tiene que volver a ingresar el potasio hacia adentro. ¿Qué va a pasar cuando ocurra nuevamente el impulso? Va a pasar que va a sacar menos sodio del que debería haber sacado. ¿Por qué? Porque si tenemos menos cargas positivas de sodio sacadas en comparación a, perdón, metidas de las que se sacó potasio, ¿cierto? Porque el sodio está más en mayor concentración fuera de la célula. Hay mucho sodio acá afuera y de él depende la depolarización de la célula. Entonces el siguiente impulso vamos a tener que
el sodio, por una diferencia de carga, está mucho más propenso a producir un nuevo potencial de acción. Y en este caso, el potasio, que se encuentra en mucha menor cantidad, va a tender a salir más nuevamente. Entonces, dibujándolo de nuevo, vamos a colocarlo en pantalla en blanco de nuevo. Dibujándolo de nuevo, si yo tuviera todos los potenciales de acción que vayan ocurriendo de la primera vez, segunda vez y tercera vez, entonces en el primero ustedes saben que entró sodio y salió mucho potasio. Y eso me va a producir un primer potencial de acción que va a hiperpolarizar mucho más la célula. En este punto va a actuar la bomba sodio-potasio. Entonces la siguiente vez que ocurra el impulso nervioso, ustedes van a tener un poquito más de sodio dentro de la célula porque vamos a tener un poquito más de potasio fuera, ¿cierto? Y esta cantidad de potasio siempre va a ser menor. Entonces la siguiente vez el impulso va a ocurrir de una manera mucho más rápida y vamos a volver a dejar esto hiperpolarizado. Y la tercera vez vamos a tener mucho más sodio dentro de la célula. O sea, de esto que entró, vamos a tener mucho potasio fuera, ¿cierto? Porque no se alcanzó a meter todo el potasio y el potasio dentro de la célula va a ser mucho menor. ¿Se dan cuenta? La primera vez sale potasio, se hiperpolariza mucho más y entra sodio. La bomba sodio-potasio trata de restablecer, pero igual queda potasio fuera de la célula. Y la tercera vez tenemos mucho potasio fuera de la célula y estamos perdiendo el potasio que tenemos dentro. Y eso facilita a de que el sodio, ¿cierto?, entre con mayor facilidad al haber un exceso de carga. Pero ¿cuál es el problema? Ya no va a haber potasio suficiente para que empiece a salir. Va a llegar un momento en donde va a haber tanto potasio que el potencial de equilibrio va a impedir que ocurra un nuevo potencial de acción. Y en ese momento, donde se origina la disrupción del impulso eléctrico y se produce la estimulación continua de los canales. Es decir, si estimulamos la contracción, ¿cierto? Estimulamos la contracción de este brazo que estaba contraído, pero no va a depolarizarse y no se va a producir la relajación. Y ahí es donde se va a producir el calambre. ¿Se entendió? Súper. Ya, damos por terminada entonces la parte de sistema nervioso. La próxima clase vamos a empezar con la unidad de endocrino. Así que damos por terminada la clase de sistema nervioso del día de hoy. ¿Ya? ¿Alguno tiene alguna duda, alguna consulta? ¿No? Ya. Ya, una última cosa. Al principio de la clase, yo me enojé. ¿Ya? Me enojé con la persona que fue grosera. Yo les digo, por favor, ustedes van a ser profesionales. Desde ya empiecen a comportarse como tal. No es la idea que ustedes todavía piensen que estén en el colegio y se escondan detrás del anonimato. ¿Ya? Si tienen algo que decir o algo que reclamar, envíenme un correo o hablen conmigo directamente, pero siempre manteniendo la cordialidad y la educación. ¿Ya? Yo quiero que a ustedes les vaya bien este semestre y obviamente si ustedes tienen alguna duda, como dice Melissa, pueden enviarme dudas al correo y pueden pedir, quizás si es que nos sobra un poco de tiempo como ahora, podríamos dejar algunas clases como para poder resolver entre todos las guías o aclarar dudas. ¿Ya? Yo no tengo problema con eso, pero siempre mantengamos la cordialidad. ¿Ya? Nos vemos el jueves entonces, que estén muy bien.
y estudien, ¿ya?